Muy buenas tardes, mis amigos y hermanos. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a su canal Formándome en Casa. En esta tarde continuamos con las diferentes clases. Hoy nos corresponde la lección número 3 del libro Creciendo en mi Fe, nivel número 2. Así que estamos muy atentos para que usted también pueda en su casa escudriñar las escrituras. Vamos a leer la palabra del Señor en Isaías capítulo 55, verso 5, que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La clase de hoy, que es la número 3, tiene que ver con la sanidad interior. El objetivo de esta clase es describir algunos aspectos importantes de la sanidad interior. Entonces, para eso tenemos la palabra. La santidad interior es un proceso de restauración mediante el cual una persona es liberada, sanada de las heridas y traumas del pasado, producidos tal vez por sus propios pecados o por otras personas o por algunos acontecimientos negativos y traumáticos que influyeron mucho en la vida de esa persona, en su carácter, en su personalidad. La sanidad interior también está relacionada con la persona y su pasado, en la vida emocional. No hay tiempo ni espacio en la vida de las personas por lo que le afectó en el pasado, ya sea en su etapa prenatal, en su niñez, adolescencia, juventud, adultez, y que hoy todavía tiene vigencia en el presente, o sea, ha afectado la vida de las personas aún en la vida adulta. Por lo anterior es que se hace necesario entonces la liberación, sanidad y transformación en la vida por medio de la obra completa del Dios Trino, manifestado en su amor como Padre. Así que la redención hecha por nuestro Señor Jesucristo y la santificación del Espíritu Santo. Por lo general, las personas que han tenido experiencias negativas en el área física, emocional y espiritual necesitan sanidad interior, lo cual se puede obtener cuando la persona reconoce su condición y pide a Dios ser sanada en todo su ser. En consecuencia, alcanzará no solo la salvación, sino también el perdón, sanidad y liberación. Primero que todo, hablemos de Dios y la santidad interior. La sanidad interior, perdón. El ser humano tiene necesidades básicas como ser amado, aceptado, valorado, sentirse suficientemente adecuado. La Biblia nos deja ver que estas necesidades pueden ser suplidas en su totalidad por Dios. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Dios Padre nos ama y acepta. Por eso dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Él, suyos por medio de Jesucristo, en el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, según Efesios capítulo 1, versos 5 al 6. La clave de la identidad de todo ser humano es el amor y la aceptación incondicional de sus padres. Estos cimientos emocionales son puestos desde la concepción. Los tiempos críticos y definitivos corresponden a los primeros años de vida. Entonces, en muchos casos, los padres no proveen el amor ni la aceptación necesaria para construir la identidad de sus hijos. Por ser hijos no deseados, tener alguna discapacidad o por llegar a un momento no esperado, no haber recibido ellos mismos el amor y la aceptación de sus padres, entre otras razones. Dios es un Padre perfecto que demostró su amor enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, adoptándonos como hijos suyos e incorporándonos a la familia del reino de los cielos. Este es un Padre que nos ama incondicionalmente y nos acepta como somos. Ahí en la página 34 de su libro, escriba lo que dice Romanos 5:8 sobre el amor de nuestro Padre. Jesucristo y su obra libertadora. El Señor Jesucristo sufrió y murió por nuestros pecados e iniquidades con el fin de restaurar en el ser humano la imagen de Dios que se había perdido y el valor que Dios le había dado. Para ello pagó el precio más elevado, entregando su propia vida para rescatarnos y darnos salvación. Entonces, ¿qué precio tuvo nuestro Salvador que pagar?
según 1 Corintios 6:20 y 1 Pedro 1:18 al 19, escriba en su libro, allí en la parte que está en blanco, y anote en el cuadro lo correspondiente a ese texto. Podemos decir con toda certeza que la experiencia más sanadora es cuando se conoce y se cree la verdad de Cristo, de que Cristo murió y llevó todas nuestras transgresiones, sino que también sufrió nuestros dolores, según Isaías 53:4. Cargó el peso de todos nuestros pecados para librarnos de él y del dominio de la carne. Leer 2 de Corintios 5:21. Y también nos dio la oportunidad de ser hijos de Dios, según Juan 1:12. Y su sangre nos limpió de todo pecado, devolviéndonos el valor que Dios había colocado en nosotros cuando fuimos creados imagen y semejanza, según 1 de Juan 1:7. El apóstol Juan dijo al respecto: así que si el Hijo es libertario, seremos verdaderamente libres. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo en la persona que le busca, haciéndolo verdaderamente libres. El Espíritu Santo también ayuda en frente a la necesidad de sentir suficiente o adecuado. El Espíritu Santo llena de poder la vida del creyente, según Hechos 1:8. Lo consuela, según Juan 14:16. Enseña y recuerda lo que Dios ha dicho, según Juan 14:26. Capacita, haciéndonos competentes para vivir una vida de victoria sobre el pecado y la muerte, y tener una vida de servicio al Señor, según 2 Corintios 3 al 5. Nos hace libres de las ataduras de las opresiones, según Isaías 10:27. Hace llevar una vida de victoria, según Romanos 8:2 al 4. Ahora, en la página 35, en sus propias palabras, diga por qué es necesario para ser sano la presencia del Espíritu Santo. Ahí anote en sus renglones, en el espacio, lo correspondiente. En segundo lugar, la palabra de Dios y la sanidad interior. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12. También la palabra de Dios, de acuerdo al texto anteriormente citado, tiene la capacidad de producir efecto en el hombre de manera integral, es decir, en el espíritu, alma y el cuerpo. Por lo tanto, las ataduras relacionadas con los resentimientos, emociones, heridas, falta de perdón, baja autoestima, la incomodidad frente al rechazo, temor, venganza, tristeza, depresión, ira, enojo, odio, amargura, condenación, culpabilidad, desánimo, vergüenza, inseguridad, complejo, aislamiento, rebeldía, entre otras, pueden ser rotas cuando conocemos y nos apropiamos de todo el consejo de Dios registrado en su palabra. La sanidad de las emociones es un proceso que exige tiempo y sobre todo obediencia a la palabra de Dios. En la Biblia encontramos en Mateo 4, verso 1 al 11, un ejemplo claro de cómo Satanás vino a tentar a Jesús. Frente a esa provocación de Satanás, no procuró defenderse o convencerlo que él era el Hijo de Dios, ya que él estaba seguro de quién era y le reprendió usando la palabra. Escrito está, Jesús pudo usar la palabra de Dios porque la conocía bien. Y vemos entonces que cuando el Señor Jesús utilizó la palabra, el diablo le dejó en paz. Y aquí dice que vinieron ángeles y le servían. Entonces hay que hacer un buen uso de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. El perdón, vamos a hablar del perdón y la sanidad interior. El perdón es un acto de amor, o el acto de amor más importante. Perdonar es dejar libre a una persona o grupo de ella, organización o sociedad que nos ha ofendido y causado profundas heridas en el alma. El renunciar a castigar la ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor, es conceder la absolución de una pena. ¿Qué no es perdón? Perdonar no es una opción, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo podemos ver en Mateo 6, versos 14 al 15. Por muy dura que haya sido la ofensa cometida, debemos perdonar. Así como Jesús nos perdonó y llevó todas las heridas, agravios y pecados en la cruz del Calvario, según Efesios 4:32. Perdonar no significa justificar ni tomar a la ligera las malas acciones del ofensor. El Señor no es liviano con el pecado,
Él no llama a lo malo bueno ni a lo bueno malo. El pecado siempre es pecado y merece castigo. Perdonar no siempre es sinónimo de reconciliación. Aunque muchas veces la reconciliación es el signo de perdón, no siempre ocurre así. Se puede perdonar sin reconciliarse con la persona ofensora. Perdonar no es negar los sucesos ocurridos. A veces es necesario enfrentar la realidad aunque sea dolorosa. Ahí en la página 37 tiene un espacio y en sus propias palabras escriba lo que es el perdón. Usted lo va a escribir. Ahora, las consecuencias de no perdonar. El enemigo toma ventaja en nuestra vida. Por eso dice que no debemos dar lugar al diablo, según Efesios 4:27. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo para que destruya nuestra vida, hogar, finanzas, relaciones, salud, entre otros. Las oraciones son estorbadas y el amor de Dios no fluye, según Marcos 11:25. La falta de perdón corta la comunión con Dios y su presencia no fluye en nuestra vida. Debemos arreglar nuestras cuentas pendientes con quienes nos han ofendido. El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá toda la falta, según Proverbios 10:12. No contristemos al Espíritu Santo. Efesios 4:30-32. Dice que viviendo con un espíritu de falta de perdón, estamos contristando al Espíritu Santo. Se hace imposible vivir en victoria. Dios nos entrega a los verdugos, a los demonios atormentadores. Leer Mateo 18, versos 34-35. La falta de perdón es uno de los mayores factores que atraen a los demonios. El mismo Señor permite atormentadores para afligir la vida de la persona que no quisiera perdonar y manifestado en enfermedades físicas, psicológicas, psicosomáticas, ruina, zozobra, opresión mental, entre otros. Dios no nos perdona, según Mateo 6:12, si no perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Tampoco Dios nos perdonará. El Señor es definitivo en esta declaración y condiciona nuestro perdón al que otorguemos a nuestros ofensores ese perdón. ¿A quién perdonar? En primer lugar, perdonarse a sí mismo, según Romanos 8:1. Se debe renunciar a los pensamientos y sentimientos de culpa, condenación del pasado, aceptarse a sí mismo, recibir el perdón de Jesús y restaurar la relación con Dios. Perdonar a otros, según Colosenses 3:12-13. Es una necesidad perdonar a otros para liberarlo a ellos y a nosotros mismos de cualquier acusación del enemigo. ¿Necesitas perdonarte usted mismo por algo que hizo o dejó de hacer? Es una pregunta que usted debe responder. ¿Hay alguien a quien aún no ha perdonado? Escríbalo también. ¿Cómo perdonar? Debemos perdonar como Dios lo hizo con nosotros, es decir, sin condiciones, aunque el ofensor no se lo merezca. Así como Cristo perdonó en la cruz, aunque lo rechazaron, lo hirieron, lo negaron, mintieron contra él, le injuriaron, se burlaron de él, lo avergonzaron, sufrió el mayor abandono cuando el Padre no pudo verlo cargando la suciedad del pecado del mundo. Procesos para llevar a cabo un perdón pleno. Tomar la decisión de perdonar con todo el corazón. El perdón no se basa en sentimientos, sino en un acto de voluntad y en obediencia a Dios y a su palabra. Hay que hacer una lista de las personas a quien usted de pronto ofendió o ha ofendido a una sociedad o ha causado heridas durante toda su vida. Eso es muy bueno. Debemos arrepentirnos de la falta de perdón y renunciar al juicio o a la venganza o a tomar represalias. Traer a la memoria el evento específico del dolor, expresar al Señor el sentimiento experimentado en ese momento. Pedir al Señor el poder para perdonar con su perdón a los ofensores, aunque no se lo merezcan. Expresar el perdón de forma verbal. Pedir la llenura del Espíritu Santo. Desatar bendición en la vida del ofensor y en la suya. Tomen un momento de oración, siga los pasos descritos anteriormente. En cuarto lugar, la culpa y la sanidad interior. La culpa es el sentimiento que surge de saber o creer que hacemos o que hemos actuado mal. Se le conoce comúnmente como remordimiento, pero el remordimiento es muy diferente al arrepentimiento. La persona bajo sentimientos de culpa tiende a autodespreciarse y a hacerse daño. El nuevo creyente debe entender que Jesús no acusa ni condena. Es el diablo quien lo hace, pues el nombre del diablo significa acusador.
En Juan 8:11, cuando la mujer sorprendida en adulterio fue traída delante del Señor para que Él dictara el juicio sobre ella, lo que Cristo le dijo fue: ni yo te condeno, vete y no peques más. El que acusa es el diablo. Ahí está en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el que del cielo decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El origen de la culpa. La culpa surge de todo acto indebido y contrario a los mandamientos de Dios, igual que sucedió cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Inmediatamente que pecó surgieron el temor, la culpa, así también la promiscuidad sexual, los abortos, robos, asesinatos, mentiras, engaños y prácticas ocultistas. Terminan por producir profundos estados de culpa y acusación, sanando los sentimientos de culpa. El único remedio para ser libre de los sentimientos de culpa es aceptar plenamente la obra de Cristo en la cruz, el poder de su sangre y autoperdonarnos. Por eso podemos leer Hebreos 9, 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Segunda de Corintios 5, 17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En quinto lugar, hablemos de un poco de la depresión y la sanidad interior. Se define como la depresión como la reacción de nuestro ser ante todo sentido de pérdida o amenaza de pérdida, sea esta real o imaginaria. Perder el amor, la autoestima, el empleo, la salud, el sentido de propósito, cualquier otro sentido de pérdida, nos puede llevar a entrar a un estado de depresión, circunstanciales o profundos. La depresión es la reina de los males modernos y en ella se mezcla la ira, el miedo, el rechazo y la culpa. La depresión es un estado emocional de hundimiento, acompañado de sentimientos de vacío, baja autoestima y sin sentido de la vida. La depresión estorba la concentración y el rendimiento. La persona deprimida se siente sola, melancólica e inútil. El rechazo, el pecado y las aflicciones de la vida son las mayores causantes de depresión, y esto aumenta la ira y la culpa y el miedo. Como hemos dicho, surge por una pérdida o una amenaza de pérdida, ya sea esta real o imaginaria. Por ejemplo, la muerte de un familiar, la pérdida del empleo, temor de perder el esposo, un hijo que se casa, entre otros casos. Ahora, existen varias clases de depresión. Hay una depresión existencial, es aquella causada por momentos de riesgo o inminentes peligros o situaciones dolorosas, por ejemplo, tener que enfrentar una cirugía riesgosa o la muerte de un ser querido. Esta depresión se conoce como depresión existencial, como el profeta Elías, que se deprimió al sentirse demasiado solo y con amenaza de muerte sobre él. Primera de Reyes 19. La depresión neurótica es aquella en la que la persona no entiende la causa de la depresión y que generalmente se presenta cuando alguien ha llegado a un profundo convencimiento que su vida no tiene sentido. Generalmente detrás de este tipo de depresión hay conducta desordenada, pecados que acusan a la persona o experiencia de profundo dolor que puede llevar al suicidio. Entonces, ¿cómo entender la depresión? Para tratar la depresión es preciso identificar lo que la está originando. Por ejemplo, si son prácticas de pecado es necesario arrepentimiento sincero y renuncia a esa conducta. Si es acusación diabólica es necesario creer que la obra redentora de Cristo en la cruz, como dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo el justo. Jesús es nuestro abogado y Él ya venció al enemigo. Si la depresión tiene su origen en pruebas, dolor, pérdidas y aflicción, es necesario echar mano de la fe, confiar en las promesas de Dios, mirar a los hombres de la Biblia, cómo enfrentaron algunas experiencias adversas y que finalmente salieron victoriosos, tales como Job, José y Daniel. Nota, si una persona entra en una depresión profunda, se debe acudir a los profesionales en el área de la medicina y psicología.
preferiblemente cristiano, para dar una ayuda terapéutica adecuada. Y en sexto lugar, las aflicciones de la vida y la sanidad interior. Muchas personas reniegan de Dios y dudan de su amor a causa del dolor, las pruebas, el sufrimiento. Muchos dicen, si Dios existe, si existe un Dios, ¿por qué permite el dolor, la injusticia y el pecado? No entienden que Dios es amor, que el verdadero amor no esclaviza, y por eso Dios hizo libre al hombre con la capacidad de escoger el bien o el mal, y que el dolor y la injusticia y el pecado lo promueven los hombres mismos. Una persona afligida puede llegar a amargarse aún con Dios, sin entender que las aflicciones de la vida son una oportunidad de inmenso valor para crecer como persona, para conocer mejor el amor de Dios y poder entender mejor a otras personas, en especial a los que sufren o tienen luchas mayores. Veamos 7 verdades importantes sobre la aflicción. Primero, las aflicciones son algo natural en la vida. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús nunca dijo que no tendríamos pruebas. Lo que Él prometió fue darnos la victoria. Segundo, las aflicciones son la escuela para conocer mejor a Dios. Primera de Pedro 5:10. Lo conocemos como sanador en la enfermedad, como proveedor en las necesidades, como protector en los peligros y como consolador en las angustias. Toda aflicción y prueba tiene un propósito en Dios, aunque muchas veces no se entiende, pero más adelante Dios nos muestra para qué las permitió según Romanos 8:28. Algunas pruebas son tratos de Dios. Por ejemplo, algunas personas no llegan a estar quietos delante de Dios sino en un lecho de enfermedad. Hay pruebas que otras son disciplinas por causa de la desobediencia. Ejemplo, Jonás. Dios promete que el cristiano no será probado más de lo que puede resistir. Esto nos está indicando que las pruebas serán pasajeras. 1 Corintios 10:13, 2 Corintios 4:16-17. Las pruebas nos ayudan a confiar más en Dios. Salmo 40, verso 1 al 3. Las pruebas producen madurez espiritual, según Santiago 1:2-4. ¿Qué se debe hacer durante las aflicciones? Primero, desarrollar fe, ánimo, fortaleza y esperanza. Esforzarse por estar al lado de gente de fe, nunca tratar de huir o alejarse. Confiar en las promesas de Dios, 2 de Crónicas 20:20. Ser perseverante en buscar de Dios y hacer el bien, Mateo 24:13, 2 de Corintios 4:7-10. Asegurarse de no estar amargado con Dios. Aprender a pedir con sabiduría, cosas específicas, Hebreos 12:1. En la voluntad de Dios, no para los deleites de la carne, no dudando. Aprender a esperar en Dios, según Romanos 4:19. ¿Qué aprendió entonces usted en la última prueba que pasó? Escriba en la página siguiente, 45, en el espacio en blanco lo que hay. Vamos concluyendo entonces. La conclusión es, podemos concluir que la sanidad interior es el proceso de restauración mediante el cual una persona es sanada de las heridas y liberada de traumas pasados, y que esta es posible con la intervención directa de Dios, teniendo en cuenta su palabra y con nuestro consentimiento. Nota, preferiblemente que esta clase se desarrolle en mesa redonda, previa lectura hecha por los estudiantes. Así que esta clase a veces es bastante amplia, pero ustedes allá pueden ir desarrollándola a través de sus textos bíblicos que tienen allá. Y que Dios les bendiga grandemente en esta tarde y que continúen estudiando y que les sea de gran provecho esta lección. Bendiciones.